Bueno, ya está con nosotros justamente el abogado Juan Sereta, que ha llevado adelante justamente juicios contra el Fondo Nacional de Recursos. Generalmente, bueno, el paciente adquiriendo esa medicación que muchas veces, bueno, es el destino propio para poder sobrevivir. Vamos a recibirlo a Juan Sereta, que está en el móvil a esta hora. Muy buenos días. Ah, telefónico. Bueno, muy bien. Buenos días, Sereta. Gracias por atendernos entonces esta Buen mañana. día. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes? Bien, bueno, ¿qué opina con respecto a estos dichos del presidente Vázquez y este pedido incluso de que esta situación sea contemplada en la próxima ley de urgente consideración del partido encabezado por la calle Pou? Bueno, en primer lugar que este párrafo que acabamos de escuchar es absolutamente falso. Todo lo que dice el presidente en ese párrafo no existe. O sea, hay una desconexión absoluta entre esos dichos y la realidad. ¿Qué es lo que En no primer, existe, Sereta, de lo que dijo? bueno, que todos los medicamentos que se reclaman tienen evidencia científica y están recomendados por las cátedras. Es decir, los catedráticos hoy desfilan por los juzgados para explicarle al juez que ese medicamento no solamente está aprobado en Estados Unidos, en Europa, sino que está recomendado por las cátedras. Eso el 99% de los juicios que se hacen tienen el aval de las cátedras. Ujú. Entonces, decir que no se da porque porque el paciente quiere una ilusión y no sé cuánto, eso es falso, eso es falso. Todos los medicamentos empiezan con la indicación de un médico, en primer lugar, y después en el proceso judicial requieren del aval de un perito, que en general son los catedráticos. O sea que ahí cuando queremos hacer creer que lo que se reclaman son cuestiones, es agua de Querétaro, eso es una gran mentira. Lo que se reclaman son los medicamentos que se usan en el mundo civilizado y que en Uruguay los catedráticos recomiendan. Sereta, con respecto a la posibilidad de que se ponga, digamos, en cuestión que pueda sobrevivir el Fondo Nacional de Recursos y sigue, digamos, enfrentando esta cantidad de juicios muy costosos. ¿Qué opina al respecto también? Porque digo, También es es un falso, fondo solidario también es que falso. tampoco está presente en todas partes del mundo, es decir, de alguna manera, en ese sentido es algo positivo, ¿verdad? Que tiene el país poder contar con un Fondo Nacional de Recursos, más allá de que quizás no pueda responder a todas las demandas. No, ni que hablar que es positivo tener el Fondo Nacional de Recursos. Lo que es falso es que el Fondo Nacional de Recursos corra riesgo de desaparecer. En primer lugar, porque todas esas condenas a las que se hace referencia, la mayoría no son al Fondo Nacional de Recursos. Acá hay gran condenados por su Ministerio de Salud Pública, por su omisión, por su discriminación, por violar el principio de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Las condenas al fondo, si bien el fondo es muy demandado, es poco condenado. El fondo es condenado solo en algunas cosas y eso, el impacto que tiene en el presupuesto del fondo es entre 3 y 4 millones de dólares. Pero sepan ustedes que en el ejercicio 2018 el fondo tuvo un superávit de 12 millones de dólares y tiene 35 millones de dólares colocados en bonos del Tesoro y letras de tesorería. Entonces, ¿dónde está el problema del financiamiento del fondo? Entonces, Sereta, con esto que usted está diciendo, con estos argumentos que usted pone como en contraposición, ¿verdad?, el planteo del presidente Vázquez, ¿qué explicación entonces puede dar de por qué él decide además hacer este planteo en una conferencia de prensa, pidiéndole incluso al próximo presidente que asuma una decisión con respecto a esta situación? Incomprensible y peor porque el proyecto, lo que propone como solución, como conclusión en este silogismo, las premisas son falsas, pero la conclusión que propone es tristísima. Es un retroceso para el país, es borrar con el codo lo que se dio con la mano, pues es un retroceso para el país en derechos enorme. Si se llega a aprobar esa ley que intenta restringir los derechos que tenemos en la Constitución hoy, nuestro país va a retroceder en derechos una enormidad. Sereta, usted dice, hemos visto a ministros y esposas de ministros recibiendo los medicamentos más caros que hay, pagos por ellos, lo cual tienen todo el derecho del mundo, obviamente, o haciendo recursos de amparo. ¿Qué sería lo negativo de que ellos compren esos medicamentos a su costo? ¿Y qué quiere decir haciendo recursos de amparo? ¿Están reclamando esos ministros o esposas de ministros que se les paguen los medicamentos? Pero todos los ciudadanos tienen derecho a reclamar cuando no pueden acceder a un medicamento. Lo que nosotros hemos planteado en todos estos juicios que se han hecho es que el hijo de un obrero tiene el derecho a recibir el mismo tratamiento que el hijo del presidente. Que en materia de salud no haya distinciones entre ricos y pobres. Eso es lo que hemos reclamado y es lo que dice la Constitución hoy y lo que el presidente quiere limitar. Y le voy a poner un ejemplo, porque acá se habla de que le quedan 10 días de vida y no sé cuánto, y eso son situaciones extremas. Pero voy a poner el ejemplo por el cual el Fondo Nacional de Recursos es más condenado. El Fondo Nacional de Recursos es más condenado por la situación de los niños que nacen sordos y necesitan un implante coclear para oír. En el Uruguay, el fondo cubre un implante coclear. O sea que los niños de familias pobres reciben un implante en un oído.
Los niños de familias que tienen un mejor pasar económico reciben uno del fondo y los papás le compran el otro. Entonces esos niños escuchan de los dos oídos, como escuchamos nosotros. Los niños pobres escuchan de un oído solo. Si no hacen un recurso de amparo y logran que se los condene a ponerle el otro. ¿Saben en qué incide eso? Incide en el desarrollo intelectual de los niños, en su participación en la escuela, en su inclusión social. Bueno, esa es la lucha. Para nosotros, el niño que nació en una familia humilde tiene derecho a escuchar con los dos oídos como el niño de familia rica. Sereta, lo escuchamos y por supuesto que debería ser así. El tema es lo que se puede hacer, porque incluso el propio Vázquez daba cifras, ¿verdad? De, no sé, Pero destinar $3,5 millones al mes al Fondo Nacional de Recursos para poder enfrentar esta situación. ¿A usted les parece que $40 millones es una cifra significativa en el presupuesto de un país? ¿De un Estado que dice tratar con equidad a sus ciudadanos? Pero es nada. Es una gota en el océano de dinero que dilapidan en otras cosas. Claro, pero llama la atención que el presidente Vázquez eligiera este tema como un gran anuncio pedido, ¿verdad?, personal como médico al próximo gobierno. Es decir, hay una situación que igual, digo, debe tener una situación compleja también. Porque si fuera así como lo explica usted, ¿por qué el presidente Vázquez haría este planteo? No sé, hay que preguntarle al presidente Vázquez. ¿Cuántos juicios se enfrenta el Fondo Nacional de Recursos? ¿Cuántos juicios se enfrentó este año el Fondo Nacional de Recursos? Aproximadamente. Nosotros desde la facultad este año hicimos 353 juicios. No en todos estuvo demandado el fondo, pero en la gran mayoría. Ahora bien, en la gran mayoría no fue condenado. Fue condenado el Ministerio de Salud Pública. Bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Sereta, un tema que por supuesto hay que seguir profundizando. Le agradecemos su tiempo. Yo les agradezco a ustedes. Lo que sí quiero aclarar es que si el proyecto de ley es tomado por el Poder Ejecutivo, si este proyecto que envía Vázquez al presidente es tomado por el Poder Ejecutivo y es llevado a las cámaras para limitar los derechos constitucionales, nosotros vamos a estar muy atentos en ver quiénes son los legisladores que levantan la mano. Bien, bien. Gracias, Sereta, entonces, por recibirnos. Gracias. Muy bien. Bueno, nosotros seguimos aquí en la mesa con otros temas. En un ratito nada más, con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, vamos a estar hablando sobre también la situación de inseguridad, bueno, el caso tremendo del asesinato al hincha de Nacional, entre otros asuntos también que le vamos a plantear esta mañana. Bueno, este tema va a seguir, sin duda, el que acabamos. Lo resumo rápidamente. Hay un par de cosas que me dejan con cierto ruido. Si Vázquez está interesado en aprobar esto, tuvo años con mayoría parlamentaria para impulsarlo y para someterlo a discusión y eventualmente para votarlo. De alguna manera propone algo que va a ser votado cuando él ya no esté en el gobierno. Eso, digamos, por un lado me deja algunas dudas. Es como decir, bueno, te lo dejo a vos, al Parlamento entrante, o sea, a Macá el nene, que es tuyo. Y yo no sé si no es anticonstitucional limitar la capacidad de llevar a juicio estos casos. Ese es otro tema. Claro, el tema también es que no es obligatorio tener un Fondo Nacional de Recursos. Es un fondo solidario que existe en algunos países, en otros no. Y él lo que dice, Vázquez, con lo que él declaraba es, podríamos perder esta herramienta. Entonces, bueno, es complejo. Una apelación al miedo, incluso cuando hizo la analogía con el agua de Querétaro, aquel episodio del año 1994, cuando se decía que había que ir a buscar agua milagrosa a México para curar dolencias. Si estamos hablando de medicamentos avalados por la cátedra y gente que está haciendo tratamientos, que está todo dentro de lo razonable. No estamos hablando de homeopatía, claro, ¿no? No.